Los Espíndola, Tis Van Lieren, la foto de las reacciones, sí, el cantante de Hocus Pocus, el tipo que tiene el falsete más alucinante del mundo, cantando precisamente, digo, el cantante de Focus, que está cantando Hocus Pocus, que es la canción clásica de Focus. ¿Qué piensa de la música electrónica? Nunca me emocionó mucho. Yo lo he comentado alguna vez, me gustó cuando salió Kraftwerk, porque era interesante, porque era novedoso, ¿no? Pero no soy muy fan de la música electrónica, a mí me gustan los instrumentos de verdad. Y lo he comentado, y me gustan las imperfecciones de los instrumentos de verdad, escuchar el golpe de las teclas y escuchar el chillido del dedo recorriendo la guitarra y escuchar el sonido de las válvulas en la trompeta y todas esas imperfecciones, incluso las pequeñas desafinaciones de la voz que te dicen que estás oyendo gente de verdad y no todo alisado y engominado por la música electrónica y el ritmo electrónico, el click-track para que seas un metrónomo y nunca cambies tu tiempo. Y el otro día alguno de los teóricos de los que yo hablaba precisamente analizaba a Jimi Hendrix y decía en qué tiempo está cantando. Sí, bueno, empieza con un metrónomo en 120 golpes por segundo, pero de pronto se ralentiza y de pronto se acelera y de pronto no está siguiendo el metrónomo exacto que tendrías que seguir si te pones el clic en la oreja a la hora de grabar. ¿Por qué? Porque la modulación del tiempo también es parte de la expresión musical, y cuando todo lo centras en la perfección y en el tono perfecto con el autotune y el metrónomo perfecto, lo más cercano a un metrónomo que había humano era Ringo Starr, como sabe todo el mundo, tienes el metrónomo en la oreja y lo humano me empieza a desaparecer y a mí me gusta la música, pues me gusta más la música en vivo. Yo veo más música en vivo en YouTube que oír álbumes en Spotify, por ejemplo, porque me gustan los errores y me gustan las equivocaciones y me gusta la humanidad del arte de la música, que es fundamentalmente eso.